En el siglo XIX surge el positivismo, el cual afirma que el único conocimiento verdadero es el que otorga la ciencia, la cual adquiere su conocimiento por el método científico. Doctrinas como la filosofía se resisten ante esta idea. De este modo, a inicios del siglo XX, Husserl da inicio a la fenomenología. Entonces, ¿qué es la fenomenología? El término fenomenología se compone del griego phaimenon, que es fenómeno, y de logos, que se traduce como estudio. Por ende, la fenomenología se entiende como el estudio del fenómeno. Esta estudia el conocimiento subjetivo. La fenomenología plantea que cada persona tiene una forma característica de ver el mundo y de procesar lo que vive conforme a sus percepciones, creencias y valores. Lo que le da a cada ser humano una personalidad única. Cada persona tiene una propia manera de captar la realidad, de pensar y de procesar lo que nos sucede y de actuar conforme a nuestras percepciones, vivencias, creencias y valores. Dicho de otra forma, cada ser humano tiene su propia personalidad. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. La fenomenología trata de resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. De igual manera, trata de comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos en el mundo, tanto en cuanto a un aspecto más físico, como en términos de interacción social y emocionalidad. Como método de investigación se utiliza en las ciencias sociales y recientemente en el área de salud, para estudiar algún fenómeno en específico, considerando el punto de vista de los participantes. Como todo, la fenomenología tiene sus autores. Los más relevantes son Edmund Husserl, Albrecht, Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty y Max Scheler. Para la fenomenología, la realidad es un objeto. Realidad es un mundo en el que los fenómenos están dados. Pueden ser reales o imaginarios. Por esto, se considera que existe en un mundo en la vida cotidiana. La experiencia personal moldea la realidad de cada uno de los sujetos. Cada persona tiene vivencias significativas y asume que otros viven lo mismo. De este modo, el sujeto asume que su comprensión es la correcta. En ese sentido, entra un concepto importantísimo, al que llamamos epoge. Según Husserl, la epoge hace referencia a la eliminación de todo lo que nos limita a percibir las cosas mismas, ya que la actitud natural de la naturaleza objetiva nos lo impide. Practicar la epoge se refiere a abstenerse o prescindir. Es importante comprender que existe una realidad objetiva y universal, regida por leyes científicas y todo aquello que no puede ser explicado o aterrizado a estas no puede ser estudiado por la fenomenología. En resumen, la epoge es poner entre paréntesis lo que piensas de algún tema como los prejuicios para darle paso al fenómeno trascendente de las investigaciones. Un punto importante que se debe retomar al momento de hablar de la fenomenología es la noesis y el noema. Para la fenomenología, la noesis es la capacidad que tenemos de analizar y pensar en un objeto. Por otro lado, el noema es el contenido de un pensamiento. De igual manera, para comprender la fenomenología debemos de tener muy claros los conceptos de vivencias y intencionalidad. Las vivencias son todos los fenómenos psíquicos que forman parte del curso de nuestra conciencia, y la intencionalidad es una expresión filosófica que trata acerca de las características de los hechos con relación a la mente, por lo que ésta señala o encamina hacia un objeto. La intencionalidad se encuentra vinculada con el pensamiento o la conciencia. La conciencia se distingue por un carácter intencional, es decir, la conciencia siempre está consciente de algo, siempre está dirigida a algo. Igual, dentro de la fenomenología existen dos corrientes, el naturalismo y el psicologismo. Pero, ¿qué es el naturalismo? El naturalismo se refiere a una metodología científica en el amplio campo de los fenómenos naturales y que se propone no basarse en entidades o principios que no pueden reducir a ese campo. El naturalismo posee una postura objetivista de la ciencia que concibe el objeto del conocimiento como producto apartado de la subjetividad. Esta corriente comenzó a ser implementada en la filosofía, aunque muchos autores se opusieron a esto, ya que consideraban que la filosofía estaba siendo acorralada. ¿Y qué es el psicologismo? Mientras que el psicologismo es una corriente filosófica que surge de la ontología y la epistemología, que versa sobre nuestra capacidad para apreciar la verdad de las cosas,
Esta perspectiva fue particularmente defendida por pensadores empiristas y postulaba que todos los conocimientos podían ser explicados por los postulados de las ciencias psicológicas. Tal forma de acercarse a la realidad implica que el conocimiento filosófico depende del sustrato emocional, motivacional, etnésico, cognitivo, creativo de los seres humanos que piensan sobre ella, inhibiendo el acceso a la raíz ideal de la misma. Dicho de otra manera, todo contenido sobre el que se piensa está sometido a los límites de la mente que lo concibe. El error fundamental del psicologismo es que no reconoce correctamente el objeto del conocimiento y el acto de conocer. Para Husserl, para lograr un buen estudio de la fenomenología, se debía lograr analizar una realidad objetiva, en la que ocurren hechos subjetivos. Por eso es que Husserl se inclina al naturalismo, ya que este suele ser mucho más objetivo. Por último, hablemos de los usos de la fenomenología. Esta la podemos aplicar en distintas áreas. Fenomenología aplicada en la enfermería. La fenomenología surge como un excelente método de investigación. El método fenomenológico surge para la enfermería como una importante herramienta que le permite, entre otros beneficios, mejorar la comprensión del ser humano, el cual les brinda cuidados con ayuda de las teorías de Husserl y Heidegger. En el área de la salud, ha surgido la necesidad de comprender situaciones que van de la mano con el cuidado, como lo son la enfermedad y la muerte, desde una perspectiva de paciente y cuidador. Por esto, la fenomenología ha sido un recurso cada vez más utilizado de la enfermería, ayudando a proporcionar un cuidado más humanizado. Fenomenología aplicada en la religión. A finales del siglo XIX nace la fenomenología de la religión. Su propósito, expresando de manera más sencilla, es el estudio sistemático con un método emparentado con la fenomenología del hecho religioso con su conjunto, a partir de comparación cuidadosa de sus múltiples manifestaciones históricas. La fenomenología aplicada en la psicología. La aplicación de la fenomenología en la educación tiene una implicación filosófica en la pedagogía y en el enriquecimiento de sus métodos. En el sentido pedagógico, la fenomenología nos invita a replantear la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, específicamente que aprendan a pensar de manera crítica y reflexiva. El conocimiento y la educación no deberían tratarse de datos memorizables y doctrinas. Más bien se debería incitar al pensamiento crítico, basándose en un diálogo y la construcción de modificación y justificación del pensamiento colectivo. Take me by the hand, lead me to the land that you want.